Muy buenos días, gente de Autodinámico. Yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos al podcast de Autodinámico en compañía de Alonso Brugada. ¿Cómo estás, Alonso? Hola Gabo, muy bien. Pues ya una semana más de cuarentena, noventena, ya no sé ni cómo llamarle, de encierro, ya no tan encierro. No Ya sé, llamémoslo nueva normalidad, ya ni para qué nos estamos diciendo del encierro. Pues ya aquí estamos, aquí es y así es la vida por ahora. exactamente. Pero seguimos bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, Alonso, muy bien. Encantado aquí de estar como siempre contigo en un podcast más. Y el día de hoy tenemos una historia muy fascinante, creo yo, porque vamos, de todas las historias de autos que les hemos contado la historia de muchas marcas, de modelos y obviamente muchas de ellas son historias glamurosas llenas de desfortuna, acción, algunos hasta narcotráfico, como lo llegamos a poner, son historias bastante complejas, pero una historia en particular se tenía que contar de una de las marcas más grandes del mundo que pues hoy en día representa un enorme volumen de ventas en todo el mundo. Por supuesto que nació de la idea de un hombre en Japón. ¿De quién estamos hablando, Alonso, por quien no leyó el título de este podcast? Estamos hablando de la historia de Toyota, que es creo que una de esas historias en las que casi todo sale bien. Entonces, es tanto ese nivel de exigencia que pues, realmente el camino está muy bien trazado y pues al final el destino es de puro éxito, como pues lo podemos ver, porque pues, es Toyota, todos conocemos a Toyota. Entonces, pues vamos a contarles un poquito de cómo surgió esta gran empresa, literalmente gran empresa. Sí, y de hecho me llamó mucho la atención algo que mencionábamos ahora que hablábamos acerca de hacer este podcast y preparar la información para él, que decíamos que a lo mejor esta no va a ser una de esas historias que dan para hacer una película, porque no es porque sea mala, por el contrario, creo que la historia realmente es casi tan perfecta en su evolución que no hay muchos eventos trágicos o anecdóticos extraños. Digo, llegaron a pasar muchos momentos importantes en la historia de Toyota, obviamente llegaron a haber varios problemas también, pero al final esta es una compañía que supo crecer de una manera muy bien, muy contenida, aprender de los errores, mejorar día con día y llegar a lo que hoy en día es, sin realmente como que causar demasiada euforia, simplemente crecer bien tranquilito para convertirse en la marca número 1 del mundo. Así es, Gabo. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos comenzando con esta historia? Que aunque muchos no lo saben, bueno, Toyota es actualmente uno de los fabricantes de automóviles más grandes en todo el mundo, pero pues sus inicios no tienen nada que ver con los autos. ¿Cómo empezaron, Gabo? No, fíjate que esto es algo muy común que sucede, sobre todo con las empresas japonesas, que muchas de ellas empezaron con la manufactura de otras cosas, telares, motocicletas, instrumentos musicales, pero en general todas empezaron con la maquinaria, sí, pero maquinaria de cosas totalmente no relacionadas a la automotriz. Y ese es el caso con Toyota. Toyota empezó por ahí de 1926 con Sakichi Toyoda. Este es el que me cuesta más trabajo de todos. Sakichi Toyoda fue una persona, uno que se considera como el más grande inventor japonés y el padre casi de la revolución industrial japonesa, porque en 1926 inauguró una compañía que se dedicaba, que se llama Toyoda, ahí que es importante mencionar, Toyoda con D, sí, así es el apellido, así es el nombre, Toyoda Automatic Looming Works, que actualmente es Toyota Industries Corporation. Esta compañía se dedicaba a la fabricación de telares, sí, las grandes maquinotas para hilar telares y de esta manera obviamente producir ropa o cualquier otro tipo de textil. Eso es a lo que se dedicaba la empresa de Toyota a principios del siglo XX. Sí, y además, bueno, creo que gran parte de su éxito fue que no eran telares manuales como los que podemos ver todavía en algunas localidades del mundo, también de México, sino eran telares automáticos. Entonces, con esto ya empezaba como una revolución industrial, una segunda revolución industrial, tercera, no sé. Pero bueno, esto fue parte del éxito porque pues podían fabricar las telas de manera más fácil. Y Y bueno, además también de una manera ajá, más confiable, Alonso, sí, porque parte de exactamente. las innovaciones de Toyota cuando hicieron estos telares es que era un telar programable automático y no solamente se refería a que los producían automáticos, sino que también podía detectar errores en el telar para pararse y de esta manera evitar que se echaran a perder más fabricaciones de telas. Entonces, lo que sucedía es que cuando el telar de manera electrónica estaba hilando todo, si de repente detectaba que un hilo o algo estaba entrando mal, el mismo telar se detenía para evitar echar a perder toda la producción de ese telar. Fue en gran parte lo que le dio el enorme éxito a Toyota, no solamente en Japón, sino que fue el principal exportador de telares a principios del siglo XX. Sí, y pues bueno, tras unos cuantos años la empresa empezó a tener éxito y en 1933 Kishiro Toyoda, hijo del señor Sakichi Toyoda, pues convenció a su padre y a otros integrantes de la familia que tenían, pues, bueno, que participaban en la empresa
para que crearan una división de automóviles o un departamento que se encargara de desarrollar vehículos. Esta idea, a mi parecer, fue muy visionaria porque, pues sin que ellos lo imaginaran, iba a sentar las bases para que su empresa se convirtiera tan famosa a nivel global como lo es hoy en día. Sí, y de hecho Kishiro justamente lo que tuvo fue que fue a Estados Unidos, fue a Detroit, vio Ford, vio General Motors, vio Chrysler, la manera en que ellos trabajaban, y él también sabía que en Japón los productores locales, había productores locales de autos japoneses, pero eran muy caros, no eran confiables, y simplemente las importaciones de Estados Unidos, bueno, las exportaciones de Estados Unidos hacia Japón, Ford, General Motors y Chrysler, estaban básicamente rompiéndola con todo en cuanto a la automotriz en Japón. Fue ahí donde justamente, como bien lo mencionas, Kishiro logra convencer a su padre de que se haga una división de automóviles en Japón, para lo cual él estudió mucho justo a estas empresas estadounidenses. De hecho, su primer prototipo lo lograron hacer gracias a la ingeniería a la inversa de vehículos de Ford, Chrysler y General Motors. El primer auto realmente era un Frankenstein entre un cuerpo de Chrysler, entre el motor de un General Motors y la transmisión de un Ford para poder crear ¿cuál? Su primer automóvil. Pues su primer automóvil fue el denominado A1, que realmente se trató de un prototipo que fue lanzado por ahí de 1935, es decir, 2 años después de que se funda la división de vehículos, pero un año antes, en 1934, la marca ya crea su primer motor, bueno, crea también entre comillas, que este motor se conoció como el motor tipo A y era un V6 3.4 litros con apenas 62 caballos de fuerza y una transmisión manual de 3 velocidades. Entonces, un año después, a este motor se le da una salida en el A1, que como ya lo dije, fue un prototipo, y después sirvió para crear los primeros vehículos de pasajeros de Toyota, que fueron conocidos como el AA y el AB. Pero además del A1, también lanzaron el G1, que fue pues básicamente un pequeño camioncito de pasajeros. Y se me hace muy curioso que este fue realmente el primer vehículo de producción de Toyota porque ellos consideraron que iba a tener mayor éxito comercial antes que el vehículo de pasajeros. Entonces, ahí está el dato. Sí, a mí de hecho hay dos datos ahí que se me hacen muy interesantes. Primero que nada, el prototipo del A1, he tenido la oportunidad de verlo en Toyota City en Japón y es muy japonés. O sea, de hecho la idea de Kichiro justamente era la idea de que este era un coche diseñado para el pueblo japonés con las necesidades de japonés. O sea, por ejemplo, la suspensión era un poco más alta porque no había caminos tan pavimentados, seguía siendo un Japón rural para estos años, para 1930 y tantos. Además de que tenía dos cosas extrañas. Las puertas de atrás eran puertas suicidas, se abrían justamente en contra, como ahora se llaman coach doors, pero era una puerta que tiene la bisagra en la parte de atrás. Esto para que las mujeres se pudieran subir con kimono al automóvil, porque el automóvil no era sencillo, obviamente, que una mujer que tiene un kimono, que obviamente viene pues súper estrechas las piernas, poder estirar la pierna para poder meterse al auto. Entonces, lo que pensó Kichiro fue justamente que la mujer que pudiera meterse digamos, pues ahora sí que de espaldas, aun cuando traigas el kimono. Y otra cosa que se me hizo interesante fue la bocina, porque hasta la actualidad tú todavía ves a los conductores, por ejemplo, de taxis o choferes en Japón, traen guantes blancos y tienen una elegancia impresionante, pero poner la bocina pues es como que algo pues, ¿cómo decirlo? Es agresiva la manera en que tocas el claxon, ¿no? Entonces lo que hizo Kishiro fue poner un claxoncito entre las piernas del conductor para que con las piernas las apretaras y sonara el claxon. Entonces es muy curioso, pero tiene detalles súper japoneses, así como esto pues, en México pues casi sales y le gritas al conductor, pero en Japón no. En las japonesas cosas son diferentes y Kishiro lo imaginó así. Y el otro detalle que se me hizo muy interesante, que aquí también empieza parte de la historia de Toyota como lo conocemos. Hoy en día relacionamos a Toyota con garantía, con calidad, con coches, pues al fin y al cabo los que más duran y son sinónimo de durabilidad de estos coches. Los primeros autos que fabricó Toyota, bien como mencionabas tú, estaba el tema de que buscaron mejor éxito en los caminos comerciales porque los automóviles pues realmente no vendían tan bien contra la competencia estadounidense que llegaba a Japón. Había mucho más demanda para los camiones, pero los camiones seguían sin ser muy durables. Lo que hizo Kishiro fue que si tú compras un camión, de entrada, si algo le pasaba, regrésalo y te lo arreglamos siempre sí, o te reemplazamos el camión. Eso empezó a ayudar a mucho a la concepción de Toyota, a que era una marca que pues se comprometía por los clientes y que daba productos durables, de que si algo le pasaba, me lo iban a arreglar hasta que quedara bien el camioncito, y en gran parte fue lo que lo ayudó, porque al principio los coches y sus camiones fallaban muchísimo, y fue gracias a esta sensación de calidad, de durabilidad y de compromiso con el producto que empezó a tener éxito primero en su mercado natal.
Pues mira, también es un dato bastante interesante y muy curioso y además poco conocido, pero bueno, recordemos que estamos hablando de mediados de los años 30 y faltaban como 4 años aproximadamente para que iniciara la Primera Guerra Mundial. Segunda ya. A la segunda, sí, claro, por supuesto. Perdón, se me fue el avión. Pero Pero acá bueno, al señor ya no confunde, como pues ya le tocó vivir las dos, pues estuvo complicado. pero bueno, en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y este fue un evento pues un tanto desafortunado para Toyota porque al igual que muchas otras marcas automotrices a nivel global, pues todos sus esfuerzos se tuvieron que enfocar en la guerra y en el caso de Toyota, pues ellos dejaron de fabricar sus automóviles y vehículos y se dedicaron a ensamblar camiones para el ejército japonés. Entonces, durante estos años, pues realmente no hay mucho que contar sobre la historia de Toyota, más que hacían vehículos militares. Sin embargo, cuando termina la guerra, pues la empresa no se encontraba en la mejor posición económica, pero gracias a los telares, que también los seguían fabricando, pues lograron mantenerse ligeramente a flote. Repito, no estaban en la mejor posición, pero lograron sobrevivir. Sin embargo, bueno, en 1946 también empiezan a exportar más telares y esto también ayuda a la posición económica de la compañía, hasta que en 1953 ya se empieza a reanudar la producción de vehículos y motores al 100%, y de esta manera, pues digamos que empieza un nuevo capítulo dentro de Toyota, aunque las cosas todavía no seguían del todo fáciles. No, de hecho ahí estaba en una época muy complicada. Posiblemente la época más complicada en economía de Toyota fue justamente por 1950, donde la empresa pues justamente no lograba levantarse de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, no lograba las ventas que quería. Entonces la empresa estuvo a punto de quebrar, al punto donde tuvo que despedir a muchos empleados, tuvo que recortar fábricas, y con esto se pidió que se quitara a Kishiro Toyoda de la dirección de Toyota. Entonces, en ese momento, Kishiro fue quitado como el director general de Toyota y regresó o iba a regresar para 1952 porque hubo algo que salvó a la compañía, que fue una orden extraordinaria de vehículos por parte de Estados Unidos para la guerra de Corea. Cuando sucedió la guerra de Corea, se le pidió a Toyota, obviamente, que fabricara vehículos que estaban más cerca de Corea para esto, y entonces en lugar de fabricar 300 camiones, que es lo que estaba vendiendo al año, fabricó 3,000 camiones, y esto fue lo que salvó en gran parte de la compañía. Lo curioso aquí fue que justamente para 1952 dijeron, ok, Kishiro puede volver a la compañía para dirigirla, pero Kishiro murió antes de lograr llegar otra vez a ser el director de la compañía, cerrando así, digamos, el primer capítulo en la vida de Toyota, cuando surge en 1935 y empieza, digamos, este despegue a mediados de los 50. Alonso, hay una cosa que no hemos mencionado, pero hemos mencionado mucho el tema de que Toyota, pero también la familia Toyoda. ¿Por qué entonces es Toyota si la familia es Toyoda? Pues también cerca de los años 50, inicios, bueno, voy a hacer un breve paréntesis. Ya habíamos mencionado la historia en no sé cuántos capítulos anteriores, pero bueno, ahí les va de nueva cuenta. Y bueno, el chiste es que la empresa cambia de nombre, o más bien deja de utilizar el apellido Toyoda y adopta Toyota, porque en japonés escribir Toyota requiere únicamente de 8 símbolos, mientras que Toyoda requiere de 10. Ustedes dirán, pues, ¿cuál es la diferencia de hacer ese cambio? ¿Por qué vale la pena? Pero en la cultura japonesa, el número 8 está considerado como un número de buena suerte. Entonces, pues, básicamente por esto fue que la familia Toyoda decidió elegir el nombre Toyota y con esto se quedó y con esto se hicieron, pues, mundialmente famosos. También se dice por ahí que era mucho más sencillo pronunciar en varias lenguas el Toyota que el Toyoda, que en algunos justamente era medio complicado. Por eso justamente era parte del chiste. Y por otro lado, o sea, como que fueron varias ventajas al mismo tiempo, también decían que separar Toyoda, como que en Japón ubicaban muy bien Toyoda a la empresa de telares. Entonces, para quitarse un poco de ese lado, pues, de maquila y agricultura y telares y todo eso, dijeron abrir un nuevo capítulo con Toyota. Iba justamente a separar esa imagen que se tenía en Japón de los telares Toyoda, que si bien estaban orgullosos y fue gran parte de lo que los hizo crecer y lo sabían, sí querían que esto marcara un nuevo capítulo en la historia de la familia. Exactamente. Y bueno, ¿Y luego? ya que estamos en la década de los años 50, estos años fueron muy importantes para la compañía, porque como ya les dijimos, al principio estaban realmente mal, luego llega la guerra de Corea y gracias al impulso del gobierno estadounidense, pues la empresa se puede recapitalizar y con esto tienen un verdadero impulso para expandirse a nivel global.
De hecho, en 1957 crean la división de Brasil y también la estadounidense, que fue llamada Toyota Motor Sales, si no mal recuerdo. Y bueno, entonces en 1957 arriban a Estados Unidos y lo hacen con un peculiar vehículo llamado el Toyopet Crown, que ya era, digamos que era una variante del Toyopet que se vendía únicamente en Japón. Y bueno, curiosamente empiezan a tener éxito. Obviamente no era un éxito así desmesurado, pero pues para ser una empresa completamente nueva, pues creo que no les empezó a ir mal. Y en 1958, bueno, si quieres decir algo. Sí, más o menos. La verdad es que sí les fue medio mal. Porque el Toyopet Crown tenía muchos problemas que el mercado estadounidense no lograba adoptar ese coche. De hecho, fue para finales de los 60 donde al fin Toyota empieza a hacer el éxito que conocemos en Estados Unidos. Pero los problemas que tuvo el Toyopet Crown cuando llegó a Estados Unidos, primero que nada fue el tema de que era un coche que era más caro que muchos de sus contrapartes estadounidenses, era menos potente, era muy grande y que simplemente no quedaba. Además, decían que también el tema del nombre era un problema, porque Toyopet en Estados Unidos lo veían y decían Toy, el T-O-Y, entonces como Toy como juguete, y Pet pues, como mascota. Entonces decían, ¿esta cosa qué es? ¿No? Es un juguete de mascota o algo así, no funcionaba. Solo para ponerlo en contexto, parte de su competencia, que era el Ford Pinto y el Chevy Corvair, que eran como los autos más del estilo en esa época, vendían no una ni dos, sino 15 o 20 veces la cantidad de coches que vendía Toyota. O sea, no le estaba yendo tan bien, pero aquí fue donde Toyota tomó las cosas y dijeron, ok, tienes razón, evaluemos cuál es el problema, mejoremos eso, y viene otro de los éxitos también de Toyota y los motivos por los cuales son tan grandes, es por ese tema de adaptación, que vieron que el mercado estadounidense era distinto, necesitaba hacer cosas diferentes, y es así como, a pesar de que no fue realmente el gran éxito, el Toyopet Crown, para 1960 y tantos, ahorita seguramente nos dirás, es donde vienen ahora sí con un coche que empieza a hacer el éxito en Estados Unidos. Pero bueno, ya, ¿qué sigue? Sí, exactamente. Bueno, en 1958 introducen la primera Land Cruiser, que actualmente es uno de sus vehículos más icónicos, y en 1959 cierran el año con 97 distribuidores en todo el país, además de ventas por 1,028 unidades. Entonces, pues sí, no era un gran éxito, pero ya empezaron a vender algo. Otro dato interesante es que Toyota Land Cruiser fue obviamente la derivación del vehículo Jeep, por así decirlo, que se pidió fabricar para la guerra de Corea a principios de los 50, y Land Cruiser es el segundo nombre más longevo el segundo nombre de camioneta o de SUV más longevo del mundo, solo después de Suburban. Land Cruiser se lleva fabricando desde 1957, si no me equivoco, ininterrumpidamente hasta la actualidad. Exactamente. Y bueno, ya entramos a los años 60, que ahora sí, en esta década, pues la compañía empieza a expandirse de manera importante a nivel global. A inicios de esta década empiezan a abrir varios centros de investigación y desarrollo, que son ejes o puntos fundamentales en cualquier empresa automotriz. Además de que también por estos años compran a Daihatsu, una compañía que todavía pertenece al grupo Toyota. Y bueno, de esta manera también consiguen que la producción mensual llegue a 1,000 automóviles. Todavía todos los vehículos se fabricaban dentro de Japón, lo cual pues ya empezaba a ser un logro porque todavía no pasaban ni siquiera 15 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Japón ya empezaba a mostrar ciertos signos de recuperación y también a mostrar pues como estos inicios de la industria tan fuerte que tienen hoy en día. Correcto, y de hecho fue aquí donde empiezan a aprender mucho de los errores y aciertos que tenían en parte de su exportación. Por ejemplo, gran parte de lo que les ayudó muchísimo fue, como mencioné, el Toyopet Crown no estaba funcionando del todo. Entonces lo que hicieron fue hacer una variante un poco más compacta, un poco más ad hoc para lo que era el mercado estadounidense, y fue así como surge Crown, es una Corona, surge así el Toyota Corona. Entonces el Corona para Estados Unidos ya era un auto mucho más adaptado, del cual después se va a derivar desde luego, si vamos con Crown, Corona, Corolla, que quiere decir corona chiquita en latín. Y por cierto, Camry, que también en un punto será mencionado, quiere decir también corona chiquita en japonés. Entonces, básicamente, la idea de Toyota es que todo es el rey de todo, por ende, siempre son coronas. Otra parte interesante fue que aquí es donde otro de los puntos claves para el éxito de Toyota empieza a suceder, que es el Kaban. Y muchos me van a decir, ¿qué es el Kaban? Bueno,
Parte de las investigaciones que tenía en ese momento Toyota era para saber qué era lo que estaba funcionando y qué era lo que no funcionaba, no solamente en la industria automotriz, sino en general en cualquier cadena de producción. Y fue aquí donde surge el término just in time. Seguramente muchos de ustedes que estudien administración o estén en cualquier parte de temas de manufactura sabrán qué es el just in time, y hoy en día pues todas las empresas funcionan con eso, pero no era el caso hace 50 años. El just in time era básicamente saber en el proceso de fabricación, como lo dice el nombre, qué cosas vas a necesitar en el momento indicado. De esta manera evitas tener la saturación de muchas partes de tus elementos para la construcción de los automóviles o de cualquier otra cosa, y estar teniendo excedentes de material que están estorbándote. De esta manera analizas exactamente cuántos volantes, cuántos pedales, cuántas llantas, cuántos vidrios vas a necesitar en el momento indicado para que la cadena de producción funcione justamente en ese tiempo, maximizando la cantidad de producción y al mismo tiempo reduciendo costos. En gran parte, esto fue lo que los hizo cambiar por completo la industria. Hoy en día es como cuando Henry Ford le hizo la línea de producción. Hoy en día todo es línea de producción. Just in time fue justamente con el concepto Kanban, que Toyota aprendió a cómo fabricar los autos en el momento correcto y en el lugar y manera indicada. Y hoy en día la industria automotriz y muchas otras se rigen por este mismo concepto que Toyota fue quien innovó. Pues justamente como lo dices, es una de las innovaciones de la empresa pues a nivel global y en toda la industria automotriz. Pero bueno, continuando con la historia, en 1963 empiezan a producir su primer vehículo fuera de Japón, y el país elegido para hacerlo fue Australia, porque curiosamente en ese entonces era, digamos que, el principal mercado de exportación. Después cambiaron las cosas, pero bueno, en aquellos años Australia era el país más importante para Toyota fuera de Japón. Y bueno, en 1965 Toyota llega a Canadá, y en 1966 creo que ocurre uno de los puntos clave dentro de la historia de Toyota, que es la presentación de la primera generación del legendario Corolla. Correcto. Este Corolla fue el auto que básicamente disparó a Toyota en el estrellato que hoy en día lo conocemos. ¿Por qué? Porque primero que nada era un coche compacto, era un coche que apelaba un poco más al público estadounidense, aunque aún no a sus gustos, que recordemos que en los 60s en Estados Unidos todavía eran estas lanchotas gigantescas, gastalonas, que les encantaban, pero por una especie de suerte mala, vino un suceso en la historia de los Estados Unidos que en gran parte ayudó a Toyota y en general a casi todos los fabricantes japoneses, pero principalmente a Toyota, que fue la crisis del petróleo de los años 70. Sí, porque como muchos de ustedes saben, durante esa época la gasolina no era nada económica, y como Gabo ya lo dijo, pues en Estados Unidos les gustaban los coches grandes, motores enormes, gigantescos, y pues Toyota no ofrecía absolutamente nada de eso, lo cual en una época como la crisis del petróleo, pues les surgió, bueno, les salió pues de manera correcta, o fue un acierto para la marca, porque los clientes estadounidenses dejaron de comprar vehículos tan grandes y tan gastalones, y en su lugar empezaron a preferir vehículos que fueran pues más pequeños, más eficientes y con motores más pequeños. ¿Y quién ofrecía eso? Pues los vehículos japoneses, principalmente Toyota. Entonces, de esta manera se empieza a incrementar la popularidad y las ventas de la marca, ahora sí. Y pues bueno, básicamente de esta forma fue que Toyota empieza a consolidarse dentro de los Estados Unidos. Fue también en esta época donde surge el Toyota Camry, que como mencionamos viene de la derivación también de una corona pequeña en japonés, y además empieza la fabricación de vehículos en los Estados Unidos en asociación con General Motors. Justamente en la misma fábrica donde salían autos General Motors, salían los primeros Toyota ensamblados en los Estados Unidos. Posteriormente, obviamente, nada que ver, ya una empresa con otra, pero fue la manera en que empezaron no solamente a tener éxito en los Estados Unidos, sino también a fabricar los autos en este mismo país. En este lugar también es donde se da uno de los puntos también fundamentales que hace a Toyota la empresa que es hoy, que es el denominado Kaizen. Cada vez que damos una presentación de Toyota y lo mencionan todos los directivos de Toyota y todos mencionan Kaizen, Kaizen, Kaizen. ¿Qué es Kaizen? Kaizen es una filosofía japonesa que implementa Toyota desde sus inicios hasta la actualidad, que es la filosofía de mejora continua. La idea justamente es de que cada uno de los elementos que ves al momento de fabricar es preguntarle a cada persona involucrada en hacer el auto, tanto en corporativo como en diseño, como en manufactura, que es justamente que poco a poco vayas mejorando poquito, tal vez, así de ahora vamos a mover el tornillo más cerca porque esto es más eficiente, ahora vamos a poner sillas porque estamos muy cansados de estar parados, pero es mejorar día con día, y el concepto de Kaizen justamente es algo que hoy en día ha llevado a Toyota al éxito que tiene. Así es, y bueno, es curioso, pero
Mientras que en Estados Unidos ya empezaban a tener cierto éxito, en Europa todavía pues no eran tan pelados, por decirlo de alguna manera, porque como sabemos los vehículos europeos, que son de origen de este continente, tienen características muy similares con los vehículos japoneses, es decir, no son tan grandes y generalmente tienen motores pues también relativamente pequeños y eficientes. Entonces, mientras que en Estados Unidos sufrían porque todos sus vehículos son gigantescos y pues consumían daban rendimientos de 2 kilómetros por litro, pues los Toyota no, pero en Europa las cosas no sucedían de esta manera. Bueno, como ya lo dijiste, también a principios de los años 80 se fusionan con General Motors para crear para producir el primer vehículo dentro del territorio estadounidense, que curiosamente fue el Corolla FX16, el cual no conocimos en México, porque ya llegaremos a ese punto. Pero bueno, tras este crecimiento, en septiembre de 1989 también ocurre uno de los sucesos más importantes dentro de la historia de esta marca, que si son fanáticos de los autos ya se podrán imaginar de qué estoy hablando, y si no lo son, pues bueno, se trata de la fundación de Lexus, que es la empresa de lujo de Toyota y actualmente es la compañía japonesa premium que más autos vende a nivel global. Sí, curiosamente Lexus es una marca que apenas va a entrar a México para el próximo año, pero obviamente lleva funcionando desde 1989 y ha sido un verdadero éxito. Esta marca surge específicamente para satisfacer el gusto de los consumidores estadounidenses que buscaban sedanes de lujo, obviamente para competir contra los autos europeos y algunos domésticos como Cadillac o Lincoln. El primer Lexus que sale de la fábrica es el LS400, el vehículo que empieza con todo eso, y hay muchos rumores o muchas maneras de por qué se llama Lexus, pero mucha gente dice que tiene que ver con el tema de que es luxury y creo que era como, no creo si modernidad o algo, pero era como, sí, lujo y modernidad, algo así. Por otro lado, también decían que era como Luxury Export US, por eso era LEXUS, según esto, pero bueno, el caso es que es una marca de lujo japonesa, principalmente pensado para el mercado estadounidense, que obviamente después se convirtió en una marca mucho más global, pero es justo en esta época en la que surge Lexus. Sí, curiosamente ya tienen presencia en cerca de 70 países y pues México todavía no es uno de ellos, pero bueno, ya están confirmados. Por cierto, se lo están preguntando, la pandemia no cambió ninguno de los planes, entonces todo sigue viento en popa y dentro de unos cuantos meses ya por fin veremos estos vehículos en territorio mexicano. Pero bueno, ahora tenemos que pasar a los años 90. Toyota ya tenía un nombre pues, reconocido a nivel global, ya estaba Corolla, ya estaba Camry. Y faltaba uno de esos vehículos también que pues son muy reconocidos a nivel global y se trata de Prius. Porque, bueno... Sí, como bien mencionas, fueron los 90s que vieron surgir grandes éxitos, como por ejemplo a Alonso Brugada, por ejemplo, o a su servidor. Los 90s nos vieron justamente, pero también dos de los autos más importantes de Toyota. Uno de ellos, como menciona Alonso, es el Prius. Este vehículo que hoy en día es el sinónimo de auto híbrido cuando pensamos en un auto eficiente, en un auto duradero y en un auto pues que sea el mejor sistema híbrido que hay, siempre es Prius. ¿Y surgió en qué año, Alonso, y cómo surgió este coche que siempre ha sido controversial en diseño y estilo? Se empezó a desarrollar a mediados de los años 90, ya es básicamente contemporáneo nuestro, y la idea de crearlo fue porque se quería desarrollar el vehículo para el siglo XXI. Entonces, de esta manera, Toyota empieza a trabajar con tecnología híbrida, también con electricidad, y la primera generación sale a la venta en 1997, únicamente en Japón, pero 3 años después llega a Europa y Estados Unidos, y pues el resto ya los conocemos y es historia, fue un gran éxito y es el Prius lo que es hoy en día, pero es muy importante mencionarlo porque es el vehículo que abrió el camino para que Toyota sea en la actualidad una de las marcas pioneras en cuestión de tecnología híbrida y también en modelos híbridos. Sí, porque si bien la historia híbrida de Toyota no tiene tantos años como la historia de Toyota misma, o sea, no es tan longevo el nombre Prius como lo es Camry o como lo es Corolla, lo curioso es que hoy en día, por ejemplo, en su mercado natal, en Japón, 1 de cada 2 autos, ¿sí? La mitad de los autos que se venden son 100% híbridos, que es lo curioso que en Japón casi todos sus autos y sus ventas son híbridas porque tienen incluso sus mismos derivados como Corolla, que ya es una marca,
Crown, que ya es una marca, Alphard, que es una de las marcas también de Toyota, y por supuesto la misma Toyota, tienen vehículos híbridos, está electrificada casi toda la gama y representan un importante número de ventas. Al final, pues, no fueron exactamente, y algo importante que mencionar, no fue Prius el primer híbrido, ni tampoco fue el primer híbrido en ofrecerse en Estados Unidos, sí fue el más exitoso, que fue la gran diferencia. Otro de los autos que también surgió en esta década, Alonso, y que obviamente también el éxito de Toyota radica en este auto, fue la famosísima Toyota RAV4 o RAV4, como le quieran decir. Sí, RAV4 se presentó en el año de 1996 y actualmente es de los SUVs más vendidos a nivel global. La verdad no es un dato que esté dando como al azar, es un hecho. De hecho, creo que en lo que va el año sí es el SUV más vendido en todo el mundo, lo cual habla muy bien de Toyota y de la confianza que le tienen sus clientes. Pero bueno, también en esta década empiezan a abrir nuevas plantas de ensamble en Estados Unidos. Y curiosamente llegan a 20 millones de vehículos vendidos únicamente en Estados Unidos. Entonces, ahora sí ya Toyota estaba completamente consolidada. Y de manera curiosa, unos cuantos kilómetros hacia el sur, pues todavía no teníamos ninguna noticia de esta marca. Pero a ver, Cabo, cuéntanos cuándo fue que finalmente pudimos conocer a Toyota. Toyota, de hecho, es de las marcas japonesas que más tiempo se tardaron en introducirse a territorio mexicano, porque mientras que algunos otros llegaron en la década pues, de los 60s, otros en los 90s, no fue hasta el año 2002 donde conocimos a Toyota de manera oficial en México. En 2002 hace su ingreso al territorio mexicano vendiendo únicamente 3 modelos. De hecho, yo me acuerdo porque un vecino mío se compró los 3 Toyotas que vendían en el 2002. Vendían Corolla, vendían Camry y vendían Siena. Y tenía los 3 coches mi vecino porque, no sé, era fan de Toyota. Y curiosamente fue solamente 2 años después que inauguraron su primer planta en México, justo kilómetros abajo de la frontera con los Estados Unidos, que se trata la planta de Tecate en Baja California, en donde se produce actualmente Tacoma. Entonces, la historia de Toyota en México realmente es muy joven, todavía no llega ni siquiera a los 20 años, y aún así se ha logrado consolidar como la 4ª marca de mayores ventas en nuestro país en ese tiempo, y una de las más queridas por los mexicanos. ¿Qué sucede después, Alonso? Como mencionamos, 2002 llega Toyota a México, 2004, primera planta de Toyota en México, y luego... Pues, básicamente ese fue como la gran historia de Toyota resumida, más bien la historia resumida a grandes rasgos, porque ya realmente en los años 2000, pues conocimos nuevas generaciones de vehículos ya consolidados, Camry, Corolla. También se introducen los vehículos a hidrógeno, que si bien son principalmente nativos en su país, como es por ejemplo el Toyota Mirai, todos son autos con propulsión hidrógeno, vehículos 100% eléctricos que también han aparecido mucho en Japón, toda la gama de electrificación e híbridos que existen, desde luego parte fundamental incluso para las Olimpiadas de Tokio 2020, los cuales pues se pasaron para el 2021, ¿verdad? Pero ha sido ya una de las marcas más importantes en el mundo, tienen también una participación importante en deportes de alto rendimiento, bueno, en motorsport, como por supuesto las carreras de resistencia en WEC o la gorra que trae acá el señor Alonso Brugada o que traigo yo también. Exactamente, Toyota Gazoo Racing, que es la división de carreras donde llevan también ya varios años siendo los campeones del Campeonato Mundial de Rallys. Sí, pero bueno, básicamente en los años 2000 se trataron de electrificar gran parte de la gama y no recuerdo bien el dato, pero sumando todos sus modelos de todas sus marcas, hay aproximadamente 44 vehículos híbridos distintos en todo Toyota. Entonces, eso habla muy bien del trabajo que han estado realizando en esta materia. Y pues bueno, el año pasado también abrieron la planta de Apaseo El Grande, Guanajuato. ¿Cuál el año pasado? Fue este año, pero ya con la pandemia ya me empiezo a perder en los bueno, tiempos. Pero el año pasado fue como la inauguración, este año supone que ya era, no, ¿sí fue este año? Sí fue este año. Oh, wow, Dios mío, qué rápido ha pasado el tiempo. Exactamente, pero bueno, esta planta también se encarga de producir Tacoma, entonces dentro de unos cuantos meses, básicamente todas las Tacoma que se vendan en Norteamérica van a ser de producción mexicana y pues, ¿qué más, Gabo? Pues básicamente recordar en dónde se coloca Toyota. Por algunos años llegó a ser la marca número 1 del mundo. Estuvo como pues, el principal fabricante a nivel mundial, obviamente junto con Volkswagen y General Motors, que son gran triada de las marcas automotrices. Hoy en día el Corolla es denominado el coche más vendido del mundo. Hay que recordar que el Corolla no se llama Corolla en todos los mercados, sino es el mismo. Se fabrica, si no me equivoco, creo que en 20 plantas alrededor del mundo, con algunas adaptaciones a distintos modelos. En Europa, por ejemplo, se llama diferente y
ahí es principalmente hatchback, en Norteamérica es distinto, en Sudamérica es también brasileño y es un poco diferente, y lo mismo en Japón y en la parte de Asia-Pacífico, pero este es el auto denominado el más vendido del mundo. Como mencionó Alonso ahorita, RAV4 ha sido también es la camioneta más vendida del mundo y se estima que con la tendencia ahora que toda la gente ha tenido hacia SUVs, probablemente en un punto también llegue a ser el auto más vendido del mundo, la Toyota RAV4. Prius, indiscutiblemente, el híbrido más vendido del mundo. Entonces, Toyota tiene grandes premios por ahí, ahora sí que ha hecho muchos milestones y creo que en su historia podemos aprender que ha sido una historia, como mencionamos, de mejora continua, en la cual toman lo que funcionó, lo arreglan y poco a poco lo mejoran. Han habido también errores en su carrera, cosas que a lo mejor no han funcionado, pero también ese aprendizaje de a lo mejor no ponerse necios y decir, ok, esto no salió, ¿cómo lo corregimos? ¿Cómo lo arreglamos? Y lo volvemos a llevar al mercado de la manera que a la gente le guste. El tema de la durabilidad, el tema de las garantías, que desde un inicio nos dimos cuenta que siempre estaban comprometidos con esta idea de satisfacer al cliente, y en general en innovación, en tratar de traer esta innovación poco a poco. Sí, si bien en un inicio fueron tomar vehículos existentes y hacer una ingeniería inversa para conocerlos, poco a poco fueron desarrollando sus propias tecnologías en temas de deporte motor, en temas de híbridos, en temas de tecnologías nuevas para crear la marca que hoy en día conocemos. Entonces, Alonso, en tu experiencia, ¿cuál es el Toyota que más te gusta? El Toyota que más me gusta es una gran pregunta. Es que tienen muy buenos productos, muy diferentes. Por ejemplo, la nueva Highlander, la verdad, para mí es de las mejores SUVs medianas que existen en el mercado. Debo reconocer que Supra me gusta. Muchos yo sé que van a decir que ese no es un Toyota, pero sí es un Toyota, tiene emblemas Toyota y se venden distribuidores Toyota, entonces lo considero un Toyota, me gusta mucho. Y Corolla híbrido, creo que resume muy bien la electrificación que se propuso en Prius, pero con un diseño pues más agradable a la vista y más convencional, entonces también creo que es un gran producto. Esos son mis tres Toyotas con los que me quedo de la gama actual. ¿Y tú, Gabo? Yo no me voy a ir a la gama actual, me voy a ir mejor a la gama pasada, porque hay un vehículo que a lo mejor no fue tan popular en México, creo que nunca llegó, pero es el Toyota 2000 GT. Este fue el gran vehículo deportivo de Toyota que surgió a mediados de los 60 y fue súper limitado. Se producieron nada más como, no me acuerdo cuántas, pocas unidades a 3 años, del 67 al 70, y fue un auto tan icónico. O sea, era el Jaguar E-Type de Japón. O sea, era un coche bonito, era un coche deportivo, era un coche con un gran motor al frente, un V8 con tracción trasera. Era tan bonito y tan deportivo que incluso este auto fue parte de la película de James Bond. Si no me equivoco, era creo que al servicio de su majestad, no me acuerdo, pero sí, James Bond manejó un Toyota y fue desde luego un Toyota 2000 GT. Curiosamente, este fue el primer vehículo japonés que algún día fue tan deseable en las subastas de autos, que fue el primer vehículo de colección japonesa que superó $1,000,000 cuando se subastó. No recuerdo, ya hace varios años, pero hoy en día es un clásico carísimo de conseguir. Y yo creo que ese sería mi Toyota favorito. Buena elección. Entonces, pues ahí están los Toyota. Pues bueno, señores, esta fue brevemente la historia de Toyota, desde luego casi 100 años de historia con una de las marcas más importantes del mundo. Muy interesante historia y creo que todos podemos aprender mucho, y en general creo que las industrias han aprendido mucho de Toyota. Entonces, gracias, Alonso, otra vez por esta investigación de Toyota, y pues cualquier otra duda, comentario o sugerencia para los siguientes podcasts, por favor, compártalo en nuestras redes sociales. Alonso, hablando de redes sociales, ¿en dónde te encontramos? En Twitter e Instagram como Brugal Alonso. Y pues muchas gracias a ti, Gabo, gracias a todos los que nos vieron y gracias a Toyota por tantos vehículos. Y bueno, ¿a ti en dónde te encuentran, Gabo? A mí me van a encontrar como Gabo Salazar 21 en Twitter e Instagram, y al equipo de Autodinámico en autodinámico.mx. Ya nos vamos y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias a todos. Alonso, nos vemos. Adiós.